Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un episodio más del podcast Arqueología y Yacimientos, proyecto de innovación docente de la Universidad Complutense de Madrid, con el cual pretendemos acercaros un poco el pasado, con entrevistas como la de hoy, en la cual vamos a abordar la genética aplicada a la arqueología, para lo cual tenemos a Claudia López, a la cual primero le agradezco su colaboración y su Muchas asistencia. gracias. ¿Podrías, primero que todo, presentarte a nuestros Por oyentes? supuesto. Pues antes de más, muchísimas gracias por la invitación, agradecer a todo vuestro grupo, pues haberme invitado y es un privilegio poder estar aquí con vosotros. Yo soy Claudia, soy portuguesa, yo soy bióloga, de formación soy bióloga y luego hice un máster en genética forense, es un máster bastante especializado. He estado trabajando en un instituto de medicina legal algún tiempo, luego me vine a España a hacer el doctorado en genética, bueno, genética forense, genética poblacional. Después de terminar mi doctorado, bueno, he estado muy poco tiempo de investigadora y luego, pues ahora soy profesora en la Facultad de Medicina, aquí de la Complutense. Muchas gracias, Claudia. Pues empezando ya la entrevista en sí, en primer lugar, a modo de introducción, te quiero preguntar de qué forma podemos aplicar la genética a la arqueología. Un poco qué es esto de la arqueogenética y qué le puede aportar a la arqueología tradicional. Pues esa pregunta es bastante, bueno, bastante amplia. Podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre ese tema. La genética intenta, digamos, acercar algunas respuestas que de otra forma no tendríamos pues constancia de lo que puede haber pasado. Casi siempre la genética intenta hablar de los individuos. No hablamos de los materiales, hablamos de los individuos, de cómo eran, su aspecto externo, por ejemplo, si dos o más individuos estaban enterrados juntos y si podían ser o no, pues, parientes, ¿no? ¿De dónde venían? Por ejemplo, la genética ayuda un poco a la arqueología a saber si este individuo pues, viene de Oriente Próximo, viene del norte de África, un poco su origen biogeográfico. Tenemos también otras partes que, por ejemplo, tienen más que ver con la alimentación, alergias, un poco, intentamos ser un poco, tocar varios puntos, pero siempre centrándonos en el individuo. Genial. Y a la hora de abordar un caso de estudio, ¿hay muchas diferencias entre analizar un ADN antiguo de uno moderno? Es decir, tal vez por el estado de conservación o la degradación de los individuos encontráis muchas dificultades. Es una buena pregunta porque normalmente asociamos siempre la genética aplicada a la arqueología como que vamos a estudiar muestras muy malas. La verdad es que no existe siempre una relación directa. Depende cómo está la muestra conservada. Podemos tener una muestra arqueológica muy bien conservada, por ejemplo, una muestra que estaba conservada a muy bajas temperaturas, por ejemplo, las momias naturales, por ejemplo, las momias incaicas, por ejemplo, o preincaicas, incluso alguna momia que tenemos por aquí famosa, el Otzi, por ejemplo. Esas muestras a nivel genético están bien conservadas porque han tenido unas condiciones ambientales que han permitido conservar bien su ADN. Podemos tener unas muestras actuales muy malas, que por X motivo no se han podido conservar. Entonces, yo no hablaría tanto de antigüedad, hablaría más de conservación. Sí que es verdad que una muestra cuanto más antigua es más probable que esté peor conservada y una muestra actual es más probable que esté mejor conservada, pero a veces tenemos las mismas problemáticas. A veces tenemos fragmentación de ADN, es decir, el ADN, el material genético está fragmentado, puede estar muy escaso también porque ha sido mal conservado, entonces tenemos poca cantidad. Y lo peor que nos puede pasar es que tanto antiguas como recientes pueden estar contaminadas con ADN externo. Claro. Eso para nosotros puede ser lo peor, porque si está fragmentado, se tiene poco, ajustamos un poco las técnicas y al final sí que podemos lograr un perfil genético. Si está contaminado es muy difícil, porque no podemos eliminar el perfil contaminante. Entonces la problemática es un poco parecida, diría yo. Y en relación con la primera pregunta, con las poblaciones, ¿se pueden detectar a través de este tipo de análisis relaciones directas de parentesco, relaciones familiares? ¿O estas redes muestran algún tipo de dificultad? Depende hasta dónde quieres ir. Vamos a imaginar que el ADN está muy bien conservado. Vamos a imaginar que tenemos una situación ideal y que los individuos que tenemos que estudiar están muy bien conservados. Es decir, no tenemos esa problemática. Si a ti te interesa ver, por ejemplo, una red más amplia,
mirar generaciones, depende. Podemos estudiar, por ejemplo, marcadores del linaje mitocondrial materno o linajes del linaje paterno. Entonces puedes ir hasta muy lejos, por decirlo así. Puedes relacionar a los individuos con varias, bueno, diría casi hasta siglos de diferencia entre ellos. Si tú quieres saber si están emparentados, por ejemplo, padre-hijo, hermanos, abuelos, es decir, lo que llamamos relaciones de parentesco cercanas, se puede. Lo que pasa es que cambias el marcador genético, cambias la herramienta que utilizas, pero se puede. Y es tan fiable como una muestra actual, porque, como dije al inicio, partíamos de las muestras impecables, ¿no? Partiendo del principio que estaban bien conservadas. Y cambiando un poco de temática, en relación con la dieta y la alimentación, Sí. ¿qué datos genéticos nos pueden aportar información sobre la dieta? Y nos aportan también información sobre las intolerancias o las enfermedades que puedan surgir a raíz de esto. Como nosotros estudiamos el individuo, aquí tenemos dos tipos de aproximación. Es decir, estudiamos el individuo y las enfermedades que él tiene codificadas en su genoma, una predisposición para un cáncer, una predisposición para, yo qué sé, miopía, etc. Lo que esté codificado. Y también podemos estudiar otro tipo de enfermedades, que ya no nos centramos en el individuo, pero sí en sus patógenos, en bacterias o en virus. Es decir, si yo quiero saber si el individuo tenía tuberculosis, yo no estudio el ADN de la persona, intento buscar el patógeno y si encuentro o no, pues podría confirmar que tendría o podemos indicar que tendría esa enfermedad. Con respecto a las intolerancias, sin duda, de hecho cada vez más nos estamos metiendo en ese mundo porque una intolerancia es algo que puede estar codificado en nuestro genoma, entonces sí podemos aportar información. Y a lo largo de la historia se han creado tal vez ciertos mitos históricos y de alguna forma la genética nos puede ayudar a contradecir lo que se creía hasta ahora. Sin duda. Pensando así muy rápido, el que me surge es, por ejemplo, cuando decíamos el famoso guerrero vikingo, porque era un individuo enterrado con una espada y tenía todo un ajuar asociado pues, a la guerra, digamos. Entonces era el guerrero. Y la genética ha permitido confirmar, estudios a posteriori que se hicieron de antropología, la genética permitió confirmar que era una mujer. Entonces, no siempre un ajuar asociado a un rol actual, tendemos a pensar que pasaba lo mismo en la antigüedad y a lo mejor no es así. Y no solo por ahí, tuvimos por ejemplo un caso, y este lo analizamos nosotros, que el arqueólogo nos pidió para confirmar que estos individuos eran niñas, porque todos tenían collares. Confirmamos que eran niños y niñas, no había diferencias de sexo, todos utilizaban collares. Entonces muchas veces tendemos a pensar ciertas cosas porque asociamos a nuestra vivencia actual y a veces la genética nos demuestra que la realidad antigua era muy distinta. A la hora de abordar los contactos entre las diferentes civilizaciones del pasado, muchas veces tendemos a pensar de forma más individualizada y que no había tanto contacto. ¿Qué papel juega la genética en este estudio? Pues podemos ver, por ejemplo, que a lo mejor una sociedad que está en Francia tenía más contacto con una sociedad que está en la parte costera de España que a lo mejor con otra sociedad de Francia que está al otro lado de Francia, por ejemplo. Entonces la genética ahí sí nos permite saber un poco esa red de contactos siempre y cuando ha habido cruce entre personas, han habido relaciones entre personas, porque si ha habido solo una cultura material entre ellas, ahí la genética no puede aportar. Tiene siempre que haber algo genético que se haya mezclado o presencia o ausencia en los distintos puntos. Y ahí la genética nos puede mostrar que había movimientos poblacionales, sin duda. ¿Y puede abordar a nivel de individuo información sobre el propio aspecto físico? Que es algo tal vez una incógnita que nos suele surgir hoy en día, sobre todo al público general. Es decir, podemos conocer a lo mejor el color de ojos, el tono de piel o incluso cómo tenían el pelo. Sin duda. Todo lo que esté codificado en nuestro genoma, si se ha podido conservar, es decir, si está bien conservado, si tenemos la información genética más o menos intacta, eso significa que podemos tener ese nivel de información, desde color de ojos, color de piel, tipo de cabello, si era rizado, si era liso, tenía tendencia para ser muy alto o muy bajito. Todo el aspecto externo que esté codificado en nuestro genoma podemos tener acceso. Vale, a continuación te quiero preguntar un poco por la metodología. Sí. ¿Cómo empieza una investigación de arqueogenética?
¿Cómo seleccionáis las muestras o cómo funciona un laboratorio? Normalmente, un estudio de arqueogenética siempre tiene que empezar con una pregunta. Es muy importante una colaboración muy estrecha con los arqueólogos o antropólogos o historiadores, quien sea, y nos diga explícitamente cuál es su pregunta. Y con esa pregunta podemos orientar mucho más el estudio, saber qué tipo de marcadores genéticos analizar. El estudio siempre empieza con la selección muestral, es decir, cuál es la muestra que vamos a elegir. Nosotros empezamos casi siempre por los dientes, porque aunque son piezas muy pequeñas, son las que parece que protegen mejor el ADN por el esmalte. Hacemos una extracción, luego amplificamos el material genético que se ha extraído y esa amplificación es donde está, digamos, el secreto, porque según la pregunta del arqueólogo, que quiero saber biografía, quiero saber parentesco, según esa pregunta, orientamos un poco el marcador genético que nos pueda dar la respuesta que buscamos. La parte del laboratorio a veces puede tardar 2 o 3 días, a veces lo que nos puede tardar más es la parte de interpretar los resultados, porque ahora más que nunca que tenemos tanta información y es un campo que cada vez está más desarrollado, no solo es nuestro resultado, sino ver nuestro resultado en el contexto global. Si hay algo parecido, digamos, intentamos siempre contextualizar lo que hemos obtenido y, claro, luego emitimos un informe e intentamos siempre estar en contacto con el arqueólogo y preguntar si tiene sentido esto que hemos encontrado. Y no digo que cambiemos el análisis, pero sí podemos orientar de acuerdo con las indicaciones que el arqueólogo o historiador nos vaya aportando. Entonces, a la hora de realizar un estudio, entiendo que encontráis ciertas limitaciones, es decir, ¿qué no nos aporta la genética en la arqueología? Como decía al inicio, la genética siempre te va a dar información personal del individuo, lo que esté codificado en su genoma. Hay cosas que la genética no puede explicar. El genoma humano es el mismo desde la concepción, desde que somos un feto hasta que nos morimos e incluso después. Siempre vamos a tener en principio el mismo genoma. Cambios, por ejemplo, crecer, tener más edad, eso no está codificado. Entonces, la edad, por ejemplo, es algo que la genética no nos puede indicar. Si tenemos aquí un individuo del periodo neolítico, yo no puedo saber con qué edad ha fallecido, solo con genética. Es decir, si tú me das un diente paleolítico y me preguntas qué edad tenía este individuo, no hay forma. Tampoco puedo saber, por ejemplo, qué tatuajes tenía, porque la genética, eso no está codificado en nuestro genoma. Entonces, la genética tampoco nos puede dar información de cambios que no estén grabados en nuestro genoma. Un tatuaje, que la persona se teñía el pelo o que tenía, bueno, un ajuar, será rico, será pobre, eso no está en nuestra genética, eso no podemos informar. Y también relacionado con la propia ética del trabajo, cuando os encontréis algún caso, tal vez más sensible o más polémico, como tratar con víctimas de la guerra civil, a nivel ético, ¿cómo lleváis eso? Por ejemplo, en los casos de la guerra civil, nosotros tenemos una política que creo que es la más, bueno, sensata, diría yo. Nosotros no trabajamos con ningún bando, nosotros trabajamos con víctimas, con personas que han fallecido. Nos da completamente igual de qué lado eran. Sabemos que es una persona que ha fallecido y tiene que ser identificada. Entonces, nuestro nivel ético pasa por no poner rótulos, no rotular a las personas. Entonces tenemos a un individuo X, porque siempre tenemos un código, trabajamos con códigos, y ese individuo X tiene este perfil genético y de acuerdo con la familia o con las personas que se han presentado para identificar, era tal, tal, tal. Y ya está. No, nuestra ética es intentar jamás decir que era, yo qué sé, republicano, que era franquista. Eso no. Intentamos identificar a víctimas, siempre. Genial. Y volviendo tal vez a un tema algo más general, Ujú. a través del análisis genético se pueden conocer prácticas como la exogamia o la endogamia. Sí. De hecho, eso es algo que se queda de alguna forma grabado a nivel poblacional. No tanto a nivel personal, sino a nivel poblacional. Cuando tienes a unos individuos que practican mucho la endogamia, es decir, que se relacionan todos entre ellos, siempre entre ellos, es una población con con poca entrada de individuos externos, eso se refleja a varios niveles. Por ejemplo, a nivel de enfermedades, por ejemplo, y eso se mira mucho a nivel genético, muchísimo. De hecho, hablamos más de endogamia que de exogamia,
casi siempre los estudios intentan buscar si existe endogamia entre las poblaciones y a veces dentro de la misma población o incluso entre distintas poblaciones. La genética pues, nos aporta muchísimo, es una herramienta fundamental. ¿Y se ha encontrado alguna explicación, tal vez? Para la endogamia, bueno, desde el punto de vista genético, no tanto. Lo que sí podríamos avanzar es que, digamos, el conjunto poblacional era tan pequeño que las personas no tenían, digamos, no conocían a más personas, digamos que era un conjunto poblacional pequeño y por eso, básicamente, a nivel genético se cruzaban entre ellos. ¿Lo querían hacer o sabían que se estaban cruzando con familiares suyos? Yo creo que no, porque saben, no es lo más normal. Entonces, digamos que una explicación desde el punto de vista genético, ¿por qué lo hacen? Yo diría que es porque no tiene otra opción, porque las poblaciones son pequeñas o porque la población a lo mejor más cercana estaba a kilómetros de distancia y en el pasado los movimientos poblacionales no eran tan fáciles como en la actualidad. Y ya entrando en la parte final de la entrevista, te quiero preguntar si la genética puede ayudarnos, tal vez, también relacionado con esto último que hemos hablado, de alguna forma a entender cómo se percibían las propias poblaciones en el pasado. Si de alguna forma nos puede ayudar a entender la identidad. No de una forma directa. A veces, por ejemplo, pensamos, vamos a imaginar una sociedad que se piensa que es muy pura, que son muy distintos a todos los demás. A veces a nivel genético, los estudios nos demuestran que no son tan distintos como piensan ser. Aparte que cuando empezamos a estudiar no solo la genética de esa población, sino buscamos el pasado de esa población, a veces la genética nos presenta algunas sorpresas. A veces hay grupos que se pensaban, vamos a imaginar, muy europeos, muy, bueno, determinadas etnias, y a veces tiene una sorpresa, que en su pasado hay más de un africano, por ejemplo, y a veces les molesta más o les molesta menos, pero a veces hay sorpresas bastante curiosas. Entonces, ¿la genética ayuda a la identidad? Ayuda bastante, sí. Y ya para cerrar, una pregunta tal vez un poco más personal. ¿Por qué la arqueología? Es decir, tú que vienes de un perfil algo más biológico, ¿por qué de repente te decantaste por seguir el camino de la genética aplicada a la arqueología? Pues la respuesta a mucha gente le puede sorprender porque yo quería ser historiadora, pero mis padres me decían, no, no, historiadora no, que no vas a tener trabajo, busca algo de ciencia. Bueno, entonces fui para lo que más me gustaba después de la historia, que era la biología, y siempre he intentado buscar lo que más me gustaba. Me dediqué a la forense, a día de hoy aún me dedico a la forense también, porque de hecho la forense y la arqueología son lo mismo. Una busca las verdades del pasado muy distante y la otra busca una verdad a lo mejor de la semana pasada o de hace un día. Arqueología y forense son como hermanas, funcionan prácticamente igual. Trabajan con tiempos distintos, pero funcionan un poco igual. ¿Por qué dedicarme a esto? Porque me gusta conocer más y creo que para conocer mejor las poblaciones y los porqués a veces de la actualidad, me gusta mucho conocer los porqués de la antigüedad, que a veces nos ayudan a responder a cuestiones que tenemos y que no entendemos a día de hoy. Muchos problemas, por ejemplo, entre países actuales, a lo mejor no existirían si hubiéramos entendido mejor su pasado. Entonces siempre me ha gustado la historia y ya que puedo aportar mi granito de arena, pues con la biología. Genial, Claudia. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Creo que nos has aclarado bastantes dudas que tal vez podemos tener desde la arqueología acerca de estos estudios genéticos. Y bueno, muchas gracias por tu Muchas gracias a participación. vosotros por la invitación. Y también muchas gracias a todos nuestros oyentes y esperad los siguientes capítulos que también van a ser muy interesantes.